Bien, chicos. Hoy a las 10 de la mañana vamos a tener, bueno, está sonando todos los celulares, así que hay que estar atentos. De repente vamos a tener que interrumpir, aunque sea unos 5 minutitos, la presentación, como un break de repente. Entonces, los responsables de hoy día de nuestras válvulas, por favor. Creo que eran Stalin, ¿verdad? Sí, otro. Y Ahorita Jonathan. presento. Perfecto. Hoy es full hemodinamia y algunas perlas clínicas con respecto a los soplos. Disculpe, profesor. Perdón. El conversatorio, bueno, el seminario del día es del domingo, ¿no? Lo que íbamos a ver el domingo. Exacto. Lo que íbamos a ver el domingo. Excelente. Bien, profesores y compañeros, tengan todos un buen día. En esta ocasión nos ha tocado exponer a mi compañero Luis Enrique, mi persona Palomino Taipe Jonathan y mi compañero Altamirano Yatas Stalin Abimael acerca del tema valvulopatías. Bien, la tabla de contenidos vamos a tocar primero un poco acerca de la introducción. Vamos a hablar sobre cómo funciona de forma general el corazón, ¿no? Y un poco el ciclo cardíaco. Luego vamos a mencionar acerca de la estenosis mitral, luego la insuficiencia, porque si hablamos de una valvulopatía, lo que vamos a tener que tomar en cuenta siempre es acerca de la estenosis y la insuficiencia. Luego tenemos el prolapso de la válvula mitral, luego vamos a tener una estenosis aórtica, también una insuficiencia aórtica, y vamos a tener otros tipos de valvulopatías que son poco frecuentes, pero sí se va a dar el caso. Bien, entonces vamos a comenzar hablando primero sobre la introducción. Vamos a hablar sobre cómo funciona, en este caso, el corazón, ¿no? Entonces, si recordamos un poquito, debemos saber que la sangre desoxigenada va a llegar por la vena cava superior, por la vena cava inferior hacia la aurícula, ¿no? Entonces, de la aurícula se va a dirigir hacia el ventrículo derecho mediante una válvula, tricuspide. Entonces, primero vamos a hablar de 4 válvulas, 2 válvulas auriculoventriculares y 2 válvulas sigmoideas. Ahora, la sangre que va a regresar, que se va a dirigir desde la aurícula hacia el ventrículo, va a dirigirse por, en este caso, la arteria pulmonar, mediante la válvula pulmonar hacia los pulmones para que puedan ser oxigenados. Estos van a regresar por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y va a suceder el llenado auricular para que luego se dirija mediante la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo, la sangre va a salir mediante la válvula aórtica hacia la arteria aorta, y aquí se va a dirigir tanto al tronco superior hacia las extremidades superiores como hacia las extremidades inferiores. Ahora, ¿cuáles son las válvulas que vamos a ver aquí? Tenemos a la válvula tricúspide, a la válvula mitral, que corresponden a las válvulas auriculoventriculares, tenemos a las válvulas sigmoideas, a las válvulas semilunares o a las válvulas aórticas, que corresponden a la válvula, mejor dicho, a las válvulas arteriales, que corresponden a la válvula aórtica y a la válvula pulmonar. Bien. Ahora, el ciclo cardíaco. ¿Qué es lo que nos indica el ciclo cardíaco? Bueno, es importante entender que el ciclo cardíaco son esos procesos mediante el cual va a suceder, mediante el cual va a haber las fases que nos va a indicar cómo es que el corazón va a hacer ese proceso de sístole y ese proceso de diástole, ¿eh? Entonces, el ciclo cardíaco va a comenzar, normalmente dura de 0,8 segundos y va a comenzar con un llenado pasivo. Un llenado pasivo donde va a haber un llenado rápido y también va a haber un llenado lento, conocido como diástasis. ¿De qué se caracteriza? Bueno, un llenado pasivo. El corazón normalmente lo dividimos en un corazón izquierdo, un corazón derecho y un corazón izquierdo. ¿Por qué lo dividimos así? Porque justamente mientras se realiza, en este caso, el llenado del ventrículo derecho, también se va a realizar a la misma vez un llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué nos indica el llenado pasivo? Que la presión auricular va a ser mayor que la presión ventricular. ¿Qué más nos indica? Que, bueno, en el llenado pasivo va a haber una abertura de las válvulas auriculoventriculares y va a haber un cierre de las válvulas, en este caso sigmoideas. Bien, no hay contracción auricular en este caso porque estaríamos hablando de una relajación de estas válvulas, y vamos a tomar en cuenta que el llenado ventricular va a ser el 80% del volumen sistólico.
Luego pasamos a un llenado activo. En llenado activo tenemos de la misma manera unas válvulas auriculoventriculares abiertas, unas válvulas semilunares cerradas, y aquí va a haber una contracción auricular, o conocido como sístole auricular, para que se pueda, en este caso, expulsar la sangre restante, ¿no? Entonces vamos a ver un llenado ventricular del 20% faltante. En el llenado pasivo era el 80%, y aquí va a haber un 20% faltante. Aquí vamos a hablar sobre el volumen telediastólico que equivale a 120 mililitros. Bien, ahora pasamos a la contracción isovolumétrica. Entonces, como estamos viendo, ya nos vamos a... Aquí estamos viendo un cierre, o sea, una parte o una fase donde tenemos un cierre tanto de las válvulas auriculoventriculares y de las válvulas sigmoideas, ¿no? Entonces, aquí lo que va a suceder inmediatamente es la parte de la diástole. Entonces, tenemos un cierre de las válvulas auriculoventriculares y una abertura de las válvulas sigmoideas. Entonces, aquí inicia mejor dicho, aquí vamos a ver la sístole, ¿no? Aquí inicia una sístole ventricular. ¿Por qué? Porque va a haber una contracción ventricular. Los ventrículos se van a contraer y la presión ventricular, en este caso, va a ser mayor que la presión auricular, porque vamos a ver que aquí va a actuar el músculo cardíaco ventricular principalmente. Aquí las válvulas auriculoventriculares se van a cerrar y el cierre de las válvulas auriculoventriculares es lo que va a producir el primer ruido cardíaco. Y las válvulas semilunares también van a estar cerradas y no va a haber una variación del volumen. Luego pasamos a una fase de la eyección, donde van a estar cerradas las válvulas auriculoventriculares, pero en este caso se van a abrir las válvulas semilunares. Aquí la presión ventricular igual va a ser mayor que la presión, en este caso, auricular, y también que la presión aórtica. Bien, entonces tenemos a las válvulas, en este caso, semilunares abiertas. Va a haber una mayor presión aórtica que equivale a 120 milímetros de mercurio. La sangre va a fluir hacia la aorta y el volumen sistólico corresponde a 70 mililitros. Tenemos luego una disminución de la presión ventricular mientras fluye la sangre hacia la aorta, y aquí la eyección va a reducirse, ¿no? Una menor presión ventricular, y también va a haber una menor presión aórtica porque justamente va a fluir la sangre. El volumen de eyección en este caso corresponde a 70 mililitros. Y luego pasamos a un volumen telesistólico, ¿no? Hablamos sobre el volumen telediastólico, ahora un volumen telesistólico que corresponde a 50 mililitros. Y esto corresponde a la relajación isovolumétrica. Aquí se da el inicio de la diástole, ¿no? Entonces, en una contracción tenemos un inicio de la sístole y una relajación, un inicio de la diástole. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que se van a cerrar las válvulas semilunares, y esto es lo que va a ocasionar el segundo ruido cardíaco. Las válvulas auriculoventriculares también van a estar cerradas, ¿no? No va a haber una variación del volumen, y va a haber una disminución de la presión del ventrículo izquierdo de forma rápida, y también una disminución de la presión aórtica, ¿no? Vemos aquí un volumen restante que corresponde justamente al volumen telesistólico a 50 mililitros. Bien, entonces hemos hablado acerca del ciclo cardíaco, hemos mencionado sobre las válvulas, ¿no? 4 válvulas. Tenemos que la válvula de la aurícula derecha hacia el ventrículo izquierdo, hacia el ventrículo derecho, se llama una válvula tricúspide. La válvula del ventrículo derecho hacia las arterias pulmonares es una válvula pulmonar. Luego la válvula de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo es una válvula mitral. Y una válvula del ventrículo izquierdo hacia la aorta es una válvula aórtica. ¿Por qué están con estos colorcitos? Porque la tricúspide y la mitral, que corresponden a las válvulas auriculoventriculares, y la aórtica y la pulmonar a las sigmoideas semilunares o arteriales. Ahora, es necesario tomar en cuenta qué es la estenosis y la regurgitación. Bueno, esto ya el profesor lo explicó un poquito en la teoría, y aquí vamos a mencionar casi lo mismo. Una estenosis, estamos hablando una estrechez, una reducción de la válvula, ¿no? En esta imagen nos habla sobre una válvula mitral estrechada, si ponemos este ejemplo. ¿Cuál es la causa de la estenosis? Bueno, se va a mencionar más adelante. Una de ellas es por parte del envejecimiento, va a haber en este caso una calcificación. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona la estenosis? Que disminuya el volumen sanguíneo que se dirige en este caso hacia el ventrículo, ¿no? Lo que va a provocar que la sangre retorne, va a haber que la sangre, en este caso, mejor dicho, que la sangre en la aurícula retorne por las venas pulmonares y produzca un edema pulmonar agudo. Una regurgitación va a ser contrario a una estenosis, o sea, estamos hablando en este caso de una regurgitación, una insuficiencia. El término para que sea más entendible sería insuficiencia, porque justamente la válvula va a ser insuficiente, la válvula no se va a poder en este caso cerrar como normalmente lo hace.
y lo que va a provocar es que va a haber una mayor presión ventricular, ¿no? Una mayor presión ventricular que, de tal manera que el ventrículo igual, o sea, tanto la estenosis y tanto en la insuficiencia, va a haber un retroceso del flujo sanguíneo. Eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, una puede ser estrecha, otra puede ser muy abierta, pero lo que nos va a ocasionar siempre va a ser un retroceso del flujo sanguíneo. Bien, conociendo estos conceptos generales, se va a explicar más a detalle en la siguiente presentación. Bien, con respecto a estenosis mitral, se conoce o se sabe conceptualmente que la estenosis mitral es una falla estructural que consiste en un trastorno de apertura por contaminamiento del agujero valvular. Bien, ¿esto qué nos quiere decir? Que la válvula mitral como tal, como sabemos tiene dos válvulas, se va a cortar su espacio, esto de acá debido a diferentes patologías. Puede ser, por ejemplo, por calcificación, en donde por así decirlo, se van a empezar a unir las dos valvas y el agujero de la válvula mitral se va a empezar a cortar. Ahora, de acuerdo a su clasificación, esto tenemos que lo normal es que sea de 4 a 6 centímetros. Ahora, una reducción por debajo de los 4 centímetros hasta los 2 centímetros se le considera una estenosis ligera. Acá los pacientes generalmente no tienen sintomatología. A partir de la moderada, que es por debajo de los 2 centímetros hasta el 1.5 centímetros, se empieza a ver que los pacientes tienen cierta sintomatología, y en la estenosis severa, si los pacientes tienen sintomatología como tal, que es esto hasta 1 centímetro por debajo de lo normal. La siguiente diapo, por favor. Bien, las causas, como el profesor ya lo explicó en teoría también, la principal causa es por fiebre reumática, por un mal tratamiento de el patógeno que causa la fiebre reumática. También puede ser congénita, y esto se asocia generalmente a, a cuando no hay un cierre este, del, del septum interauricular, en donde el agujero se queda abierto, ¿no? Sabemos que embriológicamente tenemos comunicación interauricular, y esto de acá, al nacer, lo normal es que ese agujero se cierre. Ahora, cuando no se cierra, generalmente se queda abierto y hay una comunicación interauricular, y eso de ahí se asocia cuando hay una estenosis mitral, y a eso se le denomina síndrome de Gutenberg. Y también por causas degenerativas como calcificaciones que van aumentando, y esto también se asocia a la diabetes. Cuando hay una diabetes mal controlada, se asocia a calcificaciones de las válvulas. Siguiente diapo, por favor. Ahora, los factores de riesgo, como había dicho, el principal antecedente es la fiebre reumática, que se da bueno, que se encuentra entre los 50 al 70% de pacientes que los encontramos, ¿no? Y el sexo es más frecuente en las mujeres, y generalmente la sintomatología se presenta entre los 30, 40 años, y tiene sus picos de presencia entre los 55 a los 70 años principalmente, en donde esto presenta con mayor frecuencia. Ahora, la estenosis mitral como tal es una de las patologías menos frecuentes que se presentan en las personas, ¿no? Y vemos que la más frecuente es la insuficiencia mitral con 1.7%, aunque la estenosis mitral también puede desembocar en insuficiencia mitral. Vemos que la insuficiencia aórtica, que es la que le sigue a la insuficiencia mitral, la estenosis aórtica, y al final con un 0.1% de casos que se presentan, tenemos a la estenosis mitral. Ya, ahora, conociendo un poquito la válvula mitral, como había dicho, comunican aurícula izquierda con ventrículo izquierdo, y tiene solamente dos valvas, a diferencia de la tricuspidia, ¿no? Estas dos valvas, una posterior, una anterior,
y por así decirlo, la unión o cuando se inflama o cuando se infecta por la fiebre reumática, se van uniendo desde las comisuras que se encuentran hacia los lados laterales de la válvula, se van uniendo desde las comisuras hacia central. Y es ahí en donde lo encontramos la estenosis aórtica, ¿no? Cuando el agujero de la válvula se va cerrando. Pásale siguiente. Ya, con respecto a la fisiopatología. Profesor, ¿cómo se puede para rayar? Arriba debes tener controles, deben aparecer. No me parece para rayar. Ya lo habilité. No sé si puede A ser. ver. Sí, creo que sí. A ver. Pero para rayar no se puede. Es que tú no estás presentando. Así. No. No, yo estoy presentado, doctor, pero se puede compartir el... A ver, sí, dice Request Remote Control arriba en View Options. Sí, pero o sea, no aparece la opción de Que tendrías que presentar tú mismo. rayar. A ver. O déjame compartir, ya lo tengo. A ver. Ya. 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 Ya, bueno. Lo normal que pase aquí en hemodinámicamente es que, bueno, si nos damos cuenta en lo que es el ciclo cardíaco, va a venir la sangre por retorno venoso hacia la aurícula derecha, va a pasar hacia el ventrículo derecho, va a pasar por la arteria pulmonar y luego va a regresar por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda para pasar al ventrículo izquierdo y finalmente vaya a circulación sistémica por la arteria aorta. Ahora, en estenosis mitral, el problema, por así decirlo, está aquí. Es que el agujero por donde pasa la sangre es más cortito. Entonces, cuando la sangre, que, bueno, se va a llenar acá en la aurícula izquierda, va, va a empezar a pasar menos cantidad de sangre hacia el ventrículo izquierdo. Es como, por así decirlo, por ejemplo, como un ejemplo burdo, si normalmente es en la aurícula izquierda llegaban, no sé, eh, a 700 mililitros y lograban pasar los 700 mililitros al final, esto de la, em, para que se llene el ventrículo. Ahora, lo que va a pasar es que de estos 700 mililitros solamente van a pasar, no sé, 100, póngase, 100 mililitros y por eso es que la sangre se va a ir acumulando acá en la aurícula izquierda y la presión de la aurícula izquierda va a empezar a incrementarse. Y como habíamos visto que normalmente sucede, es que vaya de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Entonces, en la presión en la aurícula izquierda va a empezar a incrementarse. Y para compensar esto, lo que va a pasar es que la aurícula se va a empezar a dilatar para tener más espacio y para disminuir la presión. Pero la sangre va a seguir siendo que su paso es menos, perdón, ya, es menor, pues. Entonces la presión en la aurícula se va a seguir incrementando, por lo que va a llegar a un punto en donde la presión de las venas pulmonares no van a poder compensar, por así decirlo, va a ser acá una menor presión, entonces va a empezar a haber un flujo retrógrado hacia la parte de los pulmones.
esto va a conllevar a que primero haya una... Bueno, como sabemos, los capilares pulmonares son bastante permeables. Entonces, acá lo primero que va a haber es un edema intersticial que va a evolucionar hacia un edema alveolar y al final va a dar un edema pulmonar. Ahora, esta sangre también puede que por lo mismo empiece acá, va a haber una mayor presión. Entonces la presión del ventrículo derecho no va a poder soportar esta presión y por lo que también va a haber un flujo retrógrado ventrículo, hacia el ventrículo derecho. Por lo que el ventrículo derecho también esto va a sufrir de una dilatación como tal. Y van a empezar, va a haber problemas como tal, ¿no? Y va a llegar a un punto en donde también la presión en el ventrículo derecho no, no soporta y va a haber una insuficiencia del ventrículo derecho. Y eso ahí va a hacer que la sangre fluya retrogradamente hacia la aurícula derecha y por lo mismo también esto va a haber una dilatación de la aurícula derecha y va a llegar a un punto en donde esto se venza la presión de las venas sistémicas, de las venas cavas, y va a salir la sangre. Y ahí es en donde se va a ver en los pacientes principalmente... Ya. Un ratito, profesor, quiero enchufar mi laptop. Ya, sí, no hay problema. Ya. Ya. Aquí, cuando hay una regresión de la sangre hacia las venas cavas, lo que va a pasar es que va a haber un edema sistémico, no sé, una esplenomegalia, va a haber una hipertensión hepática, también va a haber esta regurgitación yugular, y ahí es donde lo vemos a nuestro paciente más crónico, ¿no? Y cuando había un edema pulmonar, es en donde se presentan los principales síntomas, que son la disnea por esfuerzo y todo lo demás. Y si nos damos cuenta, aquí en esta patología, lo que va a haber es principalmente una hipertrofia excéntrica de de las tres cavidades pulmonares, pero en el ventrículo izquierdo no ha pasado nada. Generalmente en el ventrículo izquierdo se hipertrofia, sí, pero intrínsecamente se va a hipertrofiar hacia adentro para que pues, compense esto. Además de que, si nos damos cuenta acá, la sangre como no ha estado pasando, en la aurícula izquierda, la sangre va a estar dando vueltas. Eso es lo que va a generar los émbolos y esos émbolos pueden ser peligrosos, ¿no? Ya que si es que logra pasar un émbolo hacia el ventrículo izquierdo y luego a circulación sistémica puede causar tapones, lo que nos lleva a una disminución en la perfusión tisular. Eso de ahí, todas esas causas nos llevan a las manifestaciones clínicas, que esto se dan de acuerdo a la evolución de nuestro cuadro clínico, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando hay un aumento de presiones en la aurícula izquierda, va a haber justamente se pueden presentar arritmias, las arritmias, los trombos, la compresión de estructuras vecinas. Esto de acá, ¿por qué? Porque como les había dicho, la parte de la aurícula se va a hipertrofiar excéntricamente. Y esto de acá lo que puede causar es que esto presione a una estructura que está pasando por acá, que viene así, que es el nervio laríngeo recurrente.
este nervio laríngeo recurrente, si recordamos, está inervando lo que son las cuerdas vocales y al presionarlo hasta acá puede causar esto disfonía, lo que nosotros vamos a conocer como el signo de Otter, que también se puede presentar en nuestros pacientes. Ahora, nuestros pacientes generalmente van a llegar cuando estemos en un estadio intermedio, por así decirlo, porque acá nuestros pacientes justamente van a tener disnea, apnea, van a tener distintas manifestaciones clínicas que se relacionan con cuando hay un edema pulmonar generalmente. Ahora, mientras va evolucionando, como les había dicho, cuando llega a no funcionar bien ya el ventrículo derecho, ahí es donde vamos a encontrar inculquitación yugular, hepatomegalias, esplenomegalías también, y distintos manifestaciones clínicas. Ahora, a la auscultación como tal, se va a ver un primer ruido cardíaco, y este primer ruido cardíaco va a aumentar en el primer espacio, por así decirlo, hacia el segundo ruido cardíaco. Ahora, cuando la válvula mitral se va a abrir, vamos a escuchar un chasquido de apertura, que esto de acá no es normal, ¿no? Acá está la primera normalidad, por así decirlo. Ya que lo normal es que las válvulas tricúspide y la mitral se abran y no se escuche. Ahora, por así decirlo, cuando como hay un flujo turbulento en la aurícula izquierda, se va a escuchar un soplo en la diástole, ¿no? Porque la sangre no va a pasar completamente hacia el ventrículo izquierdo, y justamente se va a escuchar como que desde un ruido más agudo, por así decirlo, bueno, más fuerte, hacia un ruido menos fuerte, y luego se va a reforzar, por así decirlo, con el primer ruido cardíaco. Ahora, con respecto a la insuficiencia mitral, esta es una alteración anatómico-funcional que cuando no hay un cierre anómalo de inadecuado de la válvula mitral durante la sístole. Ahora, esto de acá, si lo queremos diferenciar de la estenosis mitral, es que acá la válvula, por así decirlo, sí está del todo bien, está del todo abierta, a diferencia de la estenosis mitral que no está del todo abierta, pero acá el cierre de la válvula como tal está mal, es como que se cierra mal y permite el flujo retrógrado de ventrículo hacia aurícula. Y se puede clasificar justamente por su temporalidad, que es aguda y crónica. Bueno, la aguda generalmente tiene la sintomatología más peligrosa, ¿no? Y generalmente su etiología de la aguda es por daño en las cuerdas tendinosas o en los músculos papilares, generalmente a causa o secundariamente a un infarto agudo de miocardio. Ahora, también se puede clasificar según su etiología, como les dije hace ratito, la primaria orgánica es que se debe por culpa de la misma válvula, ¿no? O por culpa de daños que se generen en la misma válvula, mientras que la secundaria o funcional es por daños que se generen en las cuerdas tendinosas o en los músculos papilares. Acá está bueno, como les había dicho, su etiología. Esto acá generalmente es para insuficiencia mitral en general. Las congénitas, que son por daños en el ADN generalmente, que se pueden generar fenestraciones, fibroelastosis, que generalmente tienen que ver con esto, ¿no? La válvula mitral en paracaídas, que es una variación anatómica. Y la adquirida, que bueno, como habíamos dicho, la principal es la de causa reumática, el prolapso de válvula mitral, el infarto agudo de miocardio, que bueno, generalmente es por una valvulopatía, una insuficiencia mitral aguda,
la dilatación del ventrículo derecho, que también esto nos puede generar una insuficiencia mitral, porque al dilatarse el ventrículo derecho va a jalar a las cuerdas tendinosas y no va a permitir su cierre, ¿no? Bien, con respecto a la fisiopatología, es muy parecida, ¿no? A la parte de la estenosis mitral, con la diferencia de que acá el ventrículo izquierdo sí se va a llenar, sí va a tener un llenado como tal. Y bueno, como lo habíamos clasificado, esto acá es de la aguda, la crónica controlada y la crónica descontrolada. Bien, cuando hay una insuficiencia aguda, como les había dicho, por daño, bien, en las cuerdas tendinosas o en los músculos papilares generalmente, el volumen telesistólico se va a ver reducido. ¿Por qué? Porque al llegar la sangre hacia acá y al salir la sangre sí sale completamente, no sale, pero sale tanto por acá como por acá. Entonces, el volumen telesistólico se va a ver reducido y la sangre, por así decirlo, va a ir tanto a circulación sistémica como a la aurícula izquierda. El volumen de eyección sistólico, que es uno de los principales, también se va a ver reducido. ¿Por qué? Porque parte de la sangre está pasando hacia la aurícula izquierda. Esto de acá también abarca cuando hay una disminución del volumen de eyección sistólico, va a disminuir lo que es la presión arterial. Esto de acá va a activar a lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a, por así decirlo, en este caso, va a agravar nuestro cuadro clínico, ya que esto va, por así decirlo, si es que se incrementa lo que es la frecuencia cardíaca, va a hacer que, si bien es cierto, más sangre vaya hacia circulación sistémica, pero también más sangre se regrese hacia la aurícula izquierda. El volumen telediastólico se va a incrementar. ¿Por qué? Porque parte del volumen sistólico va a pasar hacia la aurícula izquierda. Entonces, nuestra aurícula izquierda se va a empezar a llenar más y la presión auricular izquierda se va a incrementar. Por lo que también esto aquí va a pasar justamente una dilatación de la aurícula izquierda. Y esto en la crónica controlada, va a haber esto, por así decirlo, se va a intentar reacomodar todo y para tener un volumen telesistólico incrementado, un volumen de eyección sistólica incrementado, un volumen telediastólico incrementado, pero que la presión auricular izquierda empiece a disminuir. Esto se da gracias a qué? Gracias a una remodelación de miocardio. Esto de acá, ¿cómo es que esto se hace, por así decirlo? Justamente con una hipertrofia tanto auricular como ventricular, esto de la parte izquierda. Es ahí en donde imágenes radiológicas se puede ver un corazón bastante más grande de lo normal y generalmente esto con preponderancia hacia el lado izquierdo. Ahora, en la crónica descontrolada es parecida a la aguda y justamente también va a haber un volumen telesistólico incrementado, un volumen de eyección sistólica disminuido, un volumen telediastólico incrementado y la presión auricular izquierda se va a aumentar. Ahora, esto de acá, también como en estenosis aórtica, el flujo, si nos damos cuenta acá, es como que más amplio, por así decirlo, que en la estenosis aórtica, que el flujo se daba generalmente acá. Acá el flujo se da tanto en aurícula como en ventrículo, por lo que los émbolos que se podrían generar acá, esto disminuye la probabilidad de que se generen émbolos y también para que la presión pulmonar sea vencida por la presión de la aurícula, también es menos, por así decirlo, más difícil, ¿no? Por lo que también los edemas pulmonares son un poco más complicados de que se generen. Y esto tiene que ver con nuestras manifestaciones clínicas, porque como vemos la sintomatología puede aparecer hasta 10 años después del diagnóstico y nuestro diagnóstico generalmente se
hace por culpa de una una imagen radiológica, ¿no? En donde vemos el corazón bastante mucho más grande. Ahora, cuando hay síntomas como tal, es cuando la presión pulmonar ha sido, cuando hay un flujo retrógrado y se generan ciertos edemas, y es donde se van a ver principalmente lo que es la disnea de esfuerzo, acompañado de disnea paroxística nocturna y todo lo demás. Ahora, como les había dicho, los edemas, los periféricos y los pulmonares son menos frecuentes aquí en insuficiencia mitral que en la estenosis, al igual que los émbolos. Ahora, en el cuadro, en la auscultación, se observa un primer ruido, o bueno, se escucha un primer ruido, y aquí es en donde se va a ver un soplo como tal, ¿no? Porque la sangre, si nos recordamos, está pasando de ventrícula hacia aurícula, por lo que se observa un soplo pansistólico y un desdoblamiento del segundo ruido por un cierre prematuro de lo que es la válvula aórtica. Y en insuficiencias mitrales ya más críticas, por así decirlo, se puede escuchar un tercer ruido cardíaco entre el segundo y el primero, y un supradiastólico de hiperaflujo. Con respecto al prolapso de la válvula mitral, bueno, esta acá lo podemos definir como una alteración en lo que es la válvula, en lo que es, bueno, generalmente se da en una sola valva, en donde por así decirlo, esta valva es como que más flexible, más flexible de lo normal. Por eso es que, bueno, generalmente se asocia a síndromes o alteraciones del tejido conjuntivo, principalmente, o generalmente. También puede darse de manera aislada, pero es un poquito más raro. Por ejemplo, se puede asociar a síndrome de Marfan, que es alteraciones en el tejido conjuntivo, ¿no? Y bueno, fundamentalmente es de que, bueno, nuestra valva normal es que esté así, que esté así. Ahora, cuando hay para la sístole como tal, nuestra, la presión que va a ejercer la sangre hacia la válvula mitral, no va a ser vencida, ¿no? Mientras que acá, en el prolapso de válvula mitral, la presión que va a ejercer la sangre en la sístole, esto va a hacer que que esta valva, por así decirlo, se genere como en una forma cóncava, y la sangre pueda salir, ¿no? Pueda tener un flujo retrógrado. Ahora, esto de acá, bueno, son casos asintomáticos, principalmente, incluso también esto se puede presentar en niños, y puede que no se genere, ¿no? Y esto de acá, la principales síntomas, por así decirlo, fatigabilidad, la intolerancia al ejercicio, los dolores torácicos, y acá también, bueno, acá sí es mucho menos frecuente lo que es los émbolos y los edemas pulmonares, por eso es que generalmente son asintomáticos. Y bueno, con respecto a la exploración física como tal, se puede observar un clic mexosistólico, que es lo fundamental, que es un ruido como que de apertura de la válvula mitral entre entre sístole y sístole, por así decirlo, bueno, en medio de la sístole, por la presión que va a ejercer la sangre hacia la válvula que está mal, ¿no? Y Sí, Stalin. No es entre sístole y sístole, es a la mitad de la a la sístole. mitad de la sístole, sí. Proto es al inicio, igual en la diástole. Proto es al inicio, meso es al medio, tele es al final,
Y holo con H, holo es durante todo el tiempo, o sea, holo sistólico, por ejemplo, toda la sístole. Ya. Ya, eso y bueno, clic mesosistólico, como lo había dicho el profesor, en medio o bueno, cuando se está dando la sístole, en medio de la sístole, se observa ese clic, por así decirlo, y es por culpa de la apertura de la válvula mitral y eso permite que la sangre vaya de ventrículo hacia aurícula. También se puede observar en casos que van a derivar a insuficiencia mitral, se observan los síntomas clínicos, fundamentalmente de lo que es la insuficiencia mitral, ¿no? Que es el soplo sistólico tardío, que esto ya lo habíamos visto antes. Ahora, en las exploraciones complementarias en el EKG, generalmente se observa un aplanamiento o inversión de las ondas T en derivaciones inferiores. Y con respecto a la radiografía de tórax, se observa una morfología normal, pero si se asocia a insuficiencia mitral como tal, porque se observa no la cardiomegalia que se observaba en lo que es la insuficiencia mitral. Ahora, esto de acá en el ecocardiograma, que es nuestro principal fuente, por así decirlo, para diagnosticar las diferentes valvulopatías, se observa, ¿no?, un movimiento abrupto hacia atrás de una de las dos valvas, y generalmente es la valva posterior. Bien, gracias. Eso es todo. Ya. Bien, ahora con la estenosis aórtica. Bueno, la estenosis aórtica, como se mencionó en la introducción, ¿no? Cuando hablamos de estenosis estamos hablando de un estrechamiento, de una reducción de esta válvula. ¿Qué es la estenosis aórtica? Bueno, esta va a ser una malformación de la válvula aórtica de carácter progresivo. ¿Por qué vamos a decir que es progresivo? Porque, a ver, cuando es una estenosis, cuando la válvula se está estrechándose, no va a producir síntomas. Dice progresiva porque justamente esta estenosis va a ser grave, o sea, va a producir este problema sin que el paciente tenga síntomas durante años. Y ya cuando se produzca la estenosis como tal, cuando ya genere esas tres principales manifestaciones, que es angina, que es síncope, que es disnea, entonces ahí recién se va a producir, ahí recién va a producir esas manifestaciones porque ya, en este caso, la válvula ya va a estar comprometida. O sea, por eso le llamamos de carácter progresivo, con obstrucción del flujo de sangre desde el ventrículo izquierdo. Ahora, normalmente la abertura de la válvula aórtica es de 3.5 a 4 centímetros. Se considera una estenosis aórtica cuando es menor a 2 centímetros cuadrados. Ahora, como se explicó con la estenosis mitral, también esta va a tener sus rangos, porque esto es la estenosis aórtica. Una estenosis se considera menor a 2 centímetros cuadrados, pero también va a haber una estenosis leve, una moderada y una severa. Y que lo voy a explicar en el siguiente PPT. Ahora, la estenosis aórtica pueden ser tres. Puede ser una estenosis valvular, que corresponde, en este caso, a la estenosis más común que sucede en esta región. Luego tenemos una estenosis supravalvular, o conocida también como síndrome de Williams. Como vemos en esta imagen, tenemos un estrechamiento, no tanto de las válvulas que conforman la válvula en sí, sino más bien parte de la arteria aorta, ¿no? Un estrechamiento. Luego tenemos una estenosis subvalvular que se encuentra debajo de la válvula, pero como repito, la estenosis más común que va a suceder, en este caso, la estenosis aórtica más común, va a ser la estenosis valvular. Ahora, ¿cuáles son las causas? Existen tres tipos de causas: una causa congénita, una causa reumática y una causa degenerativa. La causa más, en este caso, la causa más, la más común es la causa degenerativa. ¿Por qué la degenerativa? Porque, en este caso, la degenerativa está asociada con la vejez. La estenosis aórtica normalmente se produce por el envejecimiento. Claro, también tenemos causa congénita, ¿no? Entonces, por el envejecimiento es la causa más común. Ahora, comencemos en orden. La causa congénita, que nos indica que la válvula puede ser unicúspide,
puede ser bicúspide o puede ser tricúspide con una fusión parcial de las hojuelas. Ahora, voy a explicar qué significan estas hojuelas. Bueno, estas hojuelas corresponden a las válvulas. Ahora, una nota importante es que cuando las comisuras de las hojuelas son normales, ¿sí? Terremoto. Chicos, paramos unos minutitos, 5 minutitos paramos, ¿ya? Si no se va a filtrar el sonido. Listo, chicos, retomemos. Bien, entonces, acerca de las causas de estenosis aórtica, como estaba mencionando, existen 3 tipos. Una causa congénita, donde nos menciona que la válvula puede ser en este caso unicúspide, puede ser bicúspide, que va a ser en este caso la más común, o tricúspide con una función parcial de las hojuelas, o sea, de las válvulas. Ahora, el flujo anormal puede llevar a una fibrosis y una calcificación de las hojuelas. ¿Cuál es la presentación clínica? Bueno, si hablamos de congénita, por lo general aparecen síntomas antes de los 30 años de edad. En un tipo en este caso, estenosis reumática, una causa reumática, la inflamación del tejido, y en este caso podemos hablar de una inflamación bacteriana, ¿no? Puede, como la fiebre reumática, puede desplazar el tejido, origina tensión y fusión de las comisuras. Entonces, esto puede ocasionar una fibrosis y una calcificación de las puntas de las hojuelas, o sea, de las comisuras de las hojuelas, debido a un flujo turbulento continuo. Por lo general, los síntomas en este caso van a aparecer de los 30 a los 70 años. A menudo la válvula muestra una regurgitación, una también insuficiencia, o sea, puede estar acompañado de una estenosis y una insuficiencia, y suele haber valvulopatía mitral acompañante. Es otra de las características de este tipo de estenosis aórtica, que puede estar acompañada de una valvulopatía mitral. Ahora, la causa más común es la degenerativa, donde las hojuelas se tornan rígidas debido a los depósitos de calcio de la base. Estamos hablando en este caso de una calcificación, y las puntas de las hojuelas permanecen relativamente normales. La causa más probable de estenosis aórtica es por la vejez en pacientes de más de 70 años, en especial prevalecientes en pacientes con diabetes o hipercolesterolemia. Ahora, en personas más jóvenes, la causa más frecuente va a ser una causa congénita, sobre una válvula bicúspide, que va a ser la más común, y la causa más frecuente ya en la población general va a ser en la población adulta, mayor a 70 años, que corresponde a la causa degenerativa, ¿no? Una estenosis aórtica degenerativa. Y ahora, ¿qué importancia nos da conocer las hojuelas?
Bueno, las hojuelas va a tener sus comisuras o las puntas de las hojuelas. Cuando en un ecocardiograma nosotros vemos que las comisuras de las hojuelas se encuentran normales en un paciente, digamos, de 70 años, ¿no? Que es una presentación clínica muy común, entonces vamos a hablar de una causa degenerativa. ¿Por qué? Porque esta justamente se debe a la calcificación. Pero ¿qué pasa si nosotros encontramos un paciente, no sé, de 28 años, ¿no? Hacemos un ecocardiograma y vemos unas comisuras alteradas, ¿no? Las puntas de las hojuelas de estas valvas alteradas? Entonces, lo más probable es que esta se debe a una causa, en este caso, a una causa, puede ser congénita o una reumática, pero más que nada es a una reumática, porque las congénitas puede ser por una fusión, pero si hablamos de una comisura de las hojuelas alteradas, o sea, de las puntas, es reumático. Entonces, podemos deducir que si hablamos de envejecimiento, hablamos de una calcificación en la mayoría de los casos. Bien, la fisiopatología, como estaba mencionando, la estenosis tiene, bueno, la abertura normal de la válvula aórtica tiene sus etapas, ¿no? Tiene su... Bueno, profesor, quiero saber si se ve la presentación. Creo que lo dejé de compartir. Sí, sí se ve. ¿Cambió la Dice presentación, profesor? causa Porque lo había puesto en degenerativa, pausa. sí, estenosis aórtica, ¿no? Sí, dice fisiopatología. Sí, sí, sí. Ya, ok. Fisiopatología. Entonces, Doctor, continuando. un segundo. ¿Tú crees, Jonathan, que lo puedas apagar y prender? Porque a muchos no se les ve. A mí sí, pero... Ah, ¿ya se les ve? Sí, porque me siguen hablando por interno. Quiero saber si ahora se puede ver todavía. Sí, yo la veo. Ya dicen que sí. Sí, perdón. Ya. Ya, entonces voy a continuar. El estenosis aórtico, la abertura de esta válvula puede ser leve, puede ser moderada. Leve, que corresponde de 2 a 1,0 centímetros cuadrados, moderada de 1,5 a 1 centímetro cuadrado, una apretada, que corresponde menor a 1 centímetro cuadrado, y una crítica o severa, que es menor a 0,8 centímetros cuadrados. Entonces, estamos viendo aquí, voy a poner para señalar. Entonces, estamos viendo aquí esta región que corresponde a la válvula aórtica. Entonces, normalmente una válvula aórtica es en una eyección del ventrículo para que pase en un proceso, en este caso, de sístole, ¿no? Entonces, se encuentra abierta, normalmente esa válvula aórtica, pero en una estenosis encontramos una estrechez de este tipo, o puede haber en este caso, en una de sus valvas, que son derecha, izquierda y posterior, puede haber un cierre mucho más complejo, que ya sería un caso moderado, un caso severo, ¿no? Y también puede haber un cierre un poco parcial o también cierres completos. Y ahora, pasando hacia la fisiopatología, ¿qué es lo que va a producir estenosis aórtica? Bueno, una estenosis aórtica es una obstrucción de la salida del flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta. ¿Qué ocasiona esto? Una mayor presión sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando el flujo sanguíneo llega de la aurícula hacia el ventrículo, va a suceder luego de que ingrese todo el flujo sanguíneo, toda la sangre hacia el ventrículo, va a suceder en un proceso de sístole. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares y se van a producir, normalmente se tiene que abrir la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Pero como tenemos una estenosis, va a haber un estrechamiento. Esto va a provocar que el ventrículo necesite más fuerza para poder inyectar esta sangre hacia la aorta. Entonces esto va a generar una mayor presión sistólica. Esta mayor presión sistólica, a su vez, va a generar que el ventrículo, los miocardiocitos que estén en el ventrículo, necesiten más energía para que puedan, en este caso, generar esta presión, ¿no? Entonces va a haber una mayor masa del ventrículo izquierdo. Pero al necesitar más energía, ¿qué significa? Que estos miocardiocitos van a querer un mayor consumo miocárdico de oxígeno. Ahora, la válvula es estenótica, es estrechada. La sangre, el flujo va a ser un flujo turbulento que va a generar un soplo. Este flujo turbulento corresponde a un flujo sanguíneo disminuido. Ahora, el corazón está irrigado por las arterias coronarias,
¿Qué arteria origina las arterias coronarias? La aorta. Ahora, vemos que el flujo sanguíneo está disminuido, esta sangre no va a haber disminución sanguínea también hacia la arteria aorta, entonces no va a haber una distribución normal de oxígeno hacia los miocardiocitos. Pero los miocardiocitos necesitan oxígeno, necesitan mayor demanda de oxígeno, pero esto no se va a poder realizar. ¿Qué es lo que va a provocar? Va a provocar que exista, en este caso, una hipertrofia ventricular izquierda, que también puede ocasionar una necrosis, ¿no? Ahora, eso es lo que normalmente produce. Ahora, ¿qué más va a pasar? Va a haber un mayor tiempo de eyección del ventrículo izquierdo debido justamente a esta estrechez. Va a haber una mayor presión diastólica al ventrículo izquierdo. O sea, hay una mayor presión sistólica que también va a estar acompañada de una mayor presión diastólica. Cuando se relajen las válvulas aurículo-ventriculares y se cierren las válvulas sigmoideas que corresponden a la aórtica y a la pulmonar, entonces el flujo sanguíneo de la aurícula derecha mejor dicho, de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, va a generar mayor presión, ya que esta sangre, va a haber una sangre que va a quedar aquí, ¿no? Va a quedar aquí porque justamente no se va a poder eyectar, y esto va a generar mayor presión desde la aurícula hacia el ventrículo. ¿Qué más va a provocar? Una disminución de la presión aórtica, porque va a haber una eyección disminuida hacia la arteria aórtica. Ahora, estos se van a relacionar. ¿Por qué? Porque, como lo he explicado, la mayor presión sistólica del ventrículo izquierdo con una mayor masa ventricular izquierda, que estaríamos hablando de hipertrofia, va a provocar una mayor demanda de oxígeno por los miocardiocitos. Esto va a generar un menor tiempo diastólico, y el menor tiempo diastólico acompañado con una mayor presión diastólica va a generar una disminución del aporte miocárdico de oxígeno. Tenemos entonces dos cosas importantes. Las células cardíacas van a querer oxígeno, pero va a haber un menor aporte de oxígeno. Esto va a generar una isquemia miocárdica que va a llegar a generar una disfunción del ventrículo izquierdo y una falla ventricular izquierda que lo conoceríamos como hipertrofia. Ahora, ¿qué es la hipertrofia? Bueno, la hipertrofia va a ser un aumento del tamaño muscular ventricular hacia adentro, o sea, de hacia adentro. Y cuando nosotros vamos a querer verlo en un ecocardiograma, vamos a ver que va a haber una reducción de este vacío, ¿no? Va a haber una reducción. ¿Por qué? Porque el músculo cardíaco va a dirigirse hacia este lado, hacia adentro. Una dilatación va a ser algo contrario. Una dilatación va a generar un cambio en la dirección del corazón. Normalmente el corazón es de abajo hacia izquierda, entonces una dilatación va a generar ese cambio. La ubicación normal la forma normal del corazón va a cambiar, ¿no? El corazón tiene una forma en un cono invertido y una dilatación va a provocar esto. Va a provocar que se cambie esa forma de cono invertido. Entonces, la causa degenerativa, que es la más común, va a generar un aumento de la presión de la sangre en el ventrículo izquierdo, o sea, que significa que va a generar un aumento en la postcarga que provoca una hipertrofia ventricular izquierda. Un aumento del volumen de los ventrículos durante el llenado en la diástole, y esto se refiere a un aumento del volumen diastólico, ¿no? Ahora, por lo tanto, lo que he explicado, la mayor presión sistólica origina una hipertrofia ventricular izquierda, y el mayor tiempo de eyección provoca una disminución de la relajación en la sístole. Bien, entonces, eso es lo que básicamente he explicado. Estamos teniendo aquí la sangre retenida en este espacio, ¿no? Y esto va a generar una presión acompañado del flujo sanguíneo que viene desde la aurícula durante la diástole. En este cuadrito lo que estamos viendo básicamente va a ser una relación normal entre la presión del flujo sanguíneo y el volumen. Una presión normal tiene esta curva, y cuando sucede una hipertrofia ventricular, va a haber una elevada presión debido a, en este caso, un elevado volumen. Vamos a tener algo muy severo, ¿ya? Vemos un cambio bien drástico en lo que es en la presión y el volumen del flujo sanguíneo. ¿Cuál es la clínica? Existen tres principales manifestaciones. Tenemos estas manifestaciones se van a presentar en orden. Había mencionado anteriormente que la estenosis aórtica va a ser de tipo progresivo. ¿Por qué? Porque cuando se esté dando este problema,
el paciente en los primeros años no va a presentar nada, va a estar normal, va a seguir con su vida rutinaria, pero cuando ya se provoca la estrechez, entonces la primera manifestación que va a existir va a ser una angina de pecho, o sea, va a haber un dolor retroesternal que se debe principalmente a una demanda de oxígeno debido a la hipertrofia ventricular, o sea, en este caso el músculo cardíaco ya va a estar hipertrofiado sin que se haya producido síntomas años anteriores. La segunda manifestación corresponde a una disminución de riego cerebral. ¿Cuál es la segunda manifestación? El síncope. Entonces, la disminución de riego cerebral por la disminución del flujo sanguíneo hacia la aorta, ¿no? Disminuye en este caso el gasto cardíaco, o sea, disminuye que la sangre llegue normalmente hacia el cerebro para su oxigenación. Esto provoca el síncope, un estado de inconsciencia. La tercera manifestación es una disnea. Esto es debido a la disminución de la perfusión cerebral, que se produce, y aquí también se produce un circuito retrógrado, o sea, es por la perfusión cerebral y también por el circuito retrógrado que va a suceder, o sea, que la sangre va a retroceder, hablando en palabras un poco más entendibles, desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Estos van a retroceder por las venas pulmonares y van a generar un tipo de edema pulmonar agudo. Ahora, estas tres manifestaciones van a producir también una tasa de mortalidad. Por ejemplo, si un paciente presenta angina de pecho, va a tener, ciertos años de mortalidad, o sea, va a estar, le van a diagnosticar como que el paciente puede fallecer de cierto tiempo, y eso lo vemos aquí. Vemos en este cuadrito, en ese cuadro inferior derecho, donde estamos viendo que si el paciente presenta, en este caso sería disnea, luego de 2 años puede fallecer. Si el paciente presenta síncope, puede fallecer luego de 3 años. Si el paciente presenta angina, puede fallecer luego de 5 años. Ahora, ¿qué pasaría si presenta 3 manifestaciones? Entonces esto se reduce considerablemente, ¿no? Tenemos un periodo latente. Y esto está relacionado con el envejecimiento. Mientras el paciente tenga mayor edad, entonces tenemos estas manifestaciones y un periodo latente mucho más, en este caso, disminuido. Ahora, en este cuadro estamos viendo una comparación del área aórtica, del área aórtica, de la velocidad de flujo y del gradiente transaórtico, ¿no? Esos son los más importantes en este cuadrito, lo que he podido presentar. Si la área aórtica de la válvula es, si el área aórtica de la válvula es menor a 1 centímetro cuadrado, estamos hablando de un tipo severo. Si tenemos la velocidad de flujo va a ser mayor a 4 centímetros cuadrados, también corresponde en este caso severo. Y si el gradiente transaórtico es menor a 4, el gradiente transaórtico, si es menor a 4 miligramos de mercurio, va a corresponder también a una etapa severa. Ya, la exploración física, bueno, aquí se puede realizar esta exploración mediante la auscultación, en donde en el foco aórtico a nivel del segundo espacio intercostal derecho. Aquí lo que vamos a nosotros poder diferenciar o poder en este caso presenciar es un soplo sistólico que se irradia al cuello. Un soplo, eso se produce por el flujo turbulento de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. ¿Qué más podemos ver? También podemos nosotros ver el pulso en el paciente, donde vamos a tener esta clínica que corresponde a una amplitud disminuida, que corresponde al parvus, y una velocidad de ascenso lenta a un tardus, o sea, estamos hablando a nivel del pulso. Las características del pulso va a ser una amplitud disminuida, o sea, el parvus otra vez, y la velocidad de ascensión baja, de lo que expliqué corresponde al tardus. Entonces, en el MIR sacamos esta imagen, donde luego del primer ruido cardíaco, no necesariamente al inicio del primer ruido cardíaco, sino luego del primer ruido cardíaco, cuando llegamos al segundo ruido cardíaco, en la auscultación, vamos a ver un soplo sistólico y activo. Me hubiera gustado poner un sonido de soplo sistólico, pero no pude en la presentación. ¿Qué más? Vamos a ver un desdoblamiento paradójico del segundo ruido cardíaco y también se puede producir un cuarto ruido cardíaco, pero lo que es notorio en este caso va a ser un soplo sistólico y activo desde el primer ruido cardíaco, que no necesariamente es al inicio,
hasta llegar al segundo ruido cardíaco. Bien, ¿cómo es el soplo sistólico? Es un soplo sistólico áspero, romboidal y de baja frecuencia, y vamos a ver un desdoblamiento paradójico del segundo ruido cardíaco que aparece, en este caso, cuando hablamos de una estenosis aórtica severa. Las exploraciones complementarias. En una radiografía, lo que vamos a ver es una hipertrofia, o sea, un crecimiento muscular hacia adentro, a diferencia de una dilatación. Eso no lo vamos a ver. Lo podemos ver en una insuficiencia, que la dilatación lo que provoca va a ser una dilatación como tal, o sea, va a provocar un crecimiento hacia afuera que lo podemos relacionar con una cardiomegalia. Ahora, en el ecocardiograma, en el EKG lo que vamos a ver en el electrocardiograma, vamos a ver los criterios de Sokolov. Los criterios de Sokolov que nos indican que debemos utilizar, en este caso, la precordial derecha, y debemos ver en V1 y en V6. ¿Para qué debemos ver aquí? Es que en V1 y en V6, en la primera debemos ver la onda S. Si la onda S se dirige hacia abajo, debemos contar cuántos cuadraditos se dirige hacia abajo. Y en la V6 o en la V5 debemos ver la onda R. Si la onda R se dirige hacia arriba, debemos contar cuántos cuadraditos se dirige hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar la amplitud de ambas ondas, la amplitud de la onda V1 y la amplitud de la onda V6 o V5. Si la suma de la amplitud de estas ondas es mayor a 3,5 milivoltios, que equivale en este caso a 35 cuadraditos, mayor a 35 cuadraditos, entonces podemos diagnosticar una hipertrofia ventricular izquierda. Ahora, con respecto a la regurgitación aórtica o insuficiencia aórtica. Esta se produce por el cierre defectuoso de la válvula aórtica, que genera una fuga que conocemos como regurgitación. Una fuga de sangre, ¿desde dónde? Desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo en cada latido. ¿Bien? ¿Cuál es la causa? Bueno, tiene causas agudas y causas crónicas. Aquí vemos un cuadro donde podemos ver las causas. Por ejemplo, en el sitio valvular tenemos una causa endocarditis, que es la principal, de hecho, es una de las principales, la endocarditis. También tenemos, puede ser debido a un aneurisma aórtico, o también, en este caso, a una aortitis de Takayasu, que les había explicado en una exposición de la fisiopatología, ¿no? Como mencioné, las agudas generan síntomas, como por ejemplo, generan un edema agudo en los pulmones y un colapso cardiovascular, y las crónicas pueden generar manifestaciones angina, disnea y sin manifestación clínica. ¿A qué me refiero? Que en la insuficiencia va a haber causas agudas y causas crónicas, pero en la estenosis no hay causas agudas, solamente hay causas crónicas. Si se tratan de causas agudas en insuficiencia, es porque va a generar síntomas, pero si se tratan de causas crónicas, no va a generar síntomas y se va a producir cuando el paciente ya está en un estado grave. La fisiopatología, bueno, la insuficiencia aórtica va a producir una sobrecarga volumétrica del ventrículo izquierdo, va a producir un mayor volumen de eyección sistólico y una disminución de la presión diastólica. Esta disminución de la presión diastólica va a generar, a su vez, una disminución del aporte miocárdico de oxígeno. O sea, en ambos casos estamos hablando de una disminución un aumento de la demanda de oxígeno, pero una disminución del aporte en estas células, lo que, acompañado del consumo miocárdico, va a generar una insuficiencia coronaria. Ahora, la sobrecarga volumétrica en el ventrículo izquierdo va a generar una hipertrofia, ¿no? Una hipertrofia que luego va a producir una dilatación. La dilatación va a ser la clínica más importante si hablamos de una insuficiencia. Esto va a generar una disminución de la fracción de eyección y va a originar una insuficiencia cardíaca. Entonces vemos cómo se correlaciona, ¿no? El mayor volumen de eyección sistólico va a generar una hiperpulsatilidad arterial, o sea, van a ser pulsos así rápidos, que son bastantes pulsos que se va a poder evidenciar y que cada uno tiene su nombre, y eso lo vamos a ver en la exploración física. Esos pulsos rápidos o esta hiperpulsatilidad se refieren a pulsos saltones. Entonces, por aumento en la presión diferencial se va a producir un pulso saltón o un pulso hiperkinético.
La presión arterial sistólica va a estar elevada, mientras que la presión arterial diastólica va a estar muy baja. ¿Qué más? Va a haber una disminución del segundo ruido cardíaco. En ocasiones también puede haber una disminución del tercer ruido cardíaco. En esta imagen del MIR estamos viendo que va a haber un soplo diastólico de regurgitación a nivel a inicio del segundo ruido cardíaco y también a finales del primer ruido cardíaco. Bien, y se puede evidenciar también un tercer ruido cardíaco, pero lo que va a ser más importante es ser un soplo diastólico de regurgitación que se va a acompañar de un signo, claro, sería un soplo de Austin Flint, ¿no? Un soplo de Austin Flint que corresponde a un soplo diastólico de estenosis aórtica, aquí está mal, que es producido por el chorro de regurgitación aórtico que se dirige contra la válvula aórtica, dificultando su normal apertura. ¿No? Aquí no es mitral, aquí sería aórtica. Ahora, ¿cuáles serían los pulsos saltones que vamos a ver? Signos de Müller, cuando la úvula, cuando se va a poder ver al paciente que le abra la boca, entonces la úvula va a tener esa característica, esos pulsos se van a mover rápidamente, entonces podemos nosotros evidenciar una insuficiencia aórtica. También podemos ver un signo de Muset, que es un movimiento rítmico de la cabeza con latidos cardíacos, un signo de Kienke, un signo de Gerard, un signo de Rosenbach, entonces vemos muchos signos, más de 6 creo, pero el más importante va a ser este soplo que se va a poder evidenciar en la escutación, que es un soplo de Austin Flint, ¿no? Que corresponde a un soplo diastólico de estenosis aórtica. La progresión complementaria. En caso de la estenosis, nos teníamos que nosotros ver la onda S y la onda R. Ahora, en este caso de la insuficiencia, lo que vamos a ver es en el EKG un aumento de los complejos QRS en los lados precordiales del lado izquierdo. Si vemos unos aumentos, sin necesariamente sumar la V1 y la V2, si nosotros vemos en un lado precordial un aumento del complejo QRS, entonces podemos hablar de una insuficiencia aórtica. En una radiografía, lo que vamos a ver es una dilatación, una hipertrofia excéntrica. ¿Excéntrica por qué? Porque justamente se va a dirigir hacia afuera. Bien, eso sería todo y le doy paso a mi compañero. Y así, siguiente, por favor. Con respecto a estas otras enfermedades, siguiente. Ya está la estenosis tricúspide. Ya que como tal, una estenosis es básicamente un estrechamiento o la obstrucción de la válvula tricúspide en este caso. ¿Cuál de los dos efectos? Principalmente causa un aumento en la aurícula del lado derecho, mientras que su ventrículo no recibe suficiente sangre. Que la principal causa de esta enfermedad como tal es de origen reumático y pues afecta generalmente a mujeres. Asimismo, esta enfermedad pues suele asociarse en general con una valvulopatía mitral, que es la que domina los síntomas básicamente. En la imagen pues que se observa que está la válvula tricúspide, del cual pues da el paso básicamente en un caso normal, y al costado está en una estenosis, en el cual pues básicamente hay una estrechez que impide el flujo sanguíneo básicamente como tal. Siguiente. Como ya lo mencioné, no surge como una lesión aislada y por lo general pues está acompañada de una estenosis mitral. Y pues la estenosis tricúspide es hemodinámicamente notable y ella afecta entre 5 a 10% de los pacientes con estenosis mitral grave. Asimismo, la estenosis reumática por lo regular está acompañada de una insuficiencia tricúspide, básicamente. Y en general, esta enfermedad es poco común y afecta al menos de un 1% de la población en países desarrollados y menor al 3% en el resto de los países, básicamente, menos desarrollados por ende. Con respecto a la fisiopatología como tal, pues se produce un aumento de la presión en la aurícula derecha, lo cual provoca una congestión venosa como efecto. Y su diagnóstico como tal de la enfermedad, pues se establece midiendo el área tricúspide, o el gradiente medio diastólico, el cual debe ser superior a 2 mililitros de mercurio. Asimismo, con respecto a los síntomas que presentan esta enfermedad, pues está la insuficiencia cardíaca derecha, en el cual pues hay ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascites y análsaca. Y síntomas de bajo gasto cardíaco, claramente, en el cual está la debilidad muscular y la astenia.
Siguiente. Con respecto a los exámenes complementarios, está en primer lugar la exploración física, en el cual pues hay presencia de un ritmo sinusal, en el cual hay una onda alta en la presión venosa yugular. Asimismo, se oculta un soplo diastólico con foco tricúspide que aumenta durante la inspiración, el cual es conocido como el síndrome de Rivero-Carvalho. Y asimismo, otro punto es que se encuentra un chasquido al momento de la apertura de las válvulas. Sin embargo, este último es difícil de diferenciar de una estenosis mitral. Asimismo, otro examen, pues básicamente sería una radiología en el cual pues, se puede observar una cardiomegalia, claramente por el crecimiento de la aurícula derecha. Siguiente. Luego tenemos la insuficiencia tricúspida, el cual pues, acompaña a la estenosis tricúspide. Básicamente, la causa más frecuente de esta enfermedad es la dilatación del ventrículo derecho y del anillo tricúspide, el cual se denomina funcional, básicamente. Y esto puede ser producto de una hipertensión arterial, básicamente. Y si existe una afección orgánica de la válvula, la etiología más frecuente es la endocarditis. En la imagen pues, se puede observar un corazón normal y un corazón con esta anomalía, básicamente. En el corazón normal, pues la válvula está bien, porque está ejerciendo su función e impide el regreso de la sangre. Mientras que en la enfermedad está la válvula más desgastada, básicamente, por lo cual hay una regurgitación de la sangre, o que básicamente que la sangre vuelve, así, en ese sentido. Y así mismo se menciona que cuando hay una hipertensión pulmonar adyacente, pues aparece como síntoma el fallo derecho. Y cuando no hay hipertensión pulmonar, la insuficiencia tricúspide suele ser asintomática, por lo cual se dificulta su diagnóstico. Siguiente. Con respecto a la fisiopatología, hay un pequeño cuadro en el cual están las diferentes causas. Comenzamos con la fibrilación auricular crónica, el cual da como efecto final básicamente una dilatación del anillo tricúspide, que ya te mencionó. Asimismo, hay tres enfermedades en las cuales está la enfermedad coronaria, la disfunción de la válvula izquierda y la enfermedad de la válvula mitral, que las tres dan como efecto una insuficiencia mitral, básicamente, lo cual eleva la presión en la aurícula derecha, que a su vez da dos efectos, que por un lado pues aumenta el tamaño de la aurícula izquierda, lo cual conduce a una fibrilación auricular y finalmente a una dilatación del anillo tricúspide. Y por el otro efecto que se menciona es la hipertensión pulmonar, el cual da como resultado una dilatación y la disfunción del ventrículo derecho, que finalmente da un tethering de las válvulas tricúspides. Ambos casos dan como resultado o pues una insuficiencia tricúspide funcional. Y asimismo está la enfermedad pulmonar que da como resultado la hipertensión, que a su vez acaba en una dilatación del anillo tricúspide. Y finalmente, pues, la insuficiencia como tal. Ese básicamente es el cuadro por el que se da la enfermedad. Siguiente. Con respecto a la insuficiencia tricúspide, pues se puede clasificar en dos tipos, tanto primaria como secundaria. La primaria como tal es causada por un daño intrínseco de la válvula, mientras que la secundaria o funcional es cuando es consecuencia de una remodelación y o disfunción del ventrículo derecho. Con respecto a las causas, en este cuadro, en las causas primarias, no, en las causas de insuficiencia tricúspide primaria, pues encontramos la endocarditis infecciosa, traumatismo, enfermedad reumática, enfermedad congénita, enfermedad degenerativa, síndrome carcinoide, tumores, iatrogenia y toxicidad. Mientras con respecto a las causas secundarias, pues tenemos dilatación del ventrículo derecho, disfunción del ventrículo derecho, hipertensión pulmonar, dispositivos implantados y fibrilación auricular como tal. Siguiente. Y con respecto al diagnóstico, pues, como se mencionó, el diagnóstico de la insuficiencia tricúspide pues, es usualmente difícil debido a que la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Y la auscultación cardíaca no puede detectar fácilmente el soplo en etapas leves, por lo que el diagnóstico casi siempre se realiza cuando el individuo va a un examen que por otra causa, o sea, que por otra enfermedad y que como resultado pues, encontramos esto. Por lo que es un poco difícil estar diferenciando básicamente. Y con respecto a los ensayos complementarios, pues en general se usa un ecocardiograma, el cual aportará el diagnóstico definitivo, la severidad y la posible causa de la enfermedad como tal. Entre ellos está el ecocardiograma Doppler transtorácico bidimensional, el que se puede ver en la imagen básicamente, es como se observa. Siguiente. Luego está la estenosis pulmonar. La estenosis pulmonar, pues, como se sabe, es un estrechamiento del tracto de salida del flujo pulmonar que obstruye, pues, como tanto, el flujo sanguíneo procedente del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar durante la sístole.
Y en general, en estos casos, pues, los pacientes permanecen asintomáticos hasta la etapa de la adultez en el cual ya hay presencia de más síntomas. La estenosis pulmonar grave está definida como el gradiente sistólico máximo a través de la válvula pulmonar mayor a 50 milímetros de mercurio y generalmente afecta a los niños. Pues en la imagen pues, se puede ver un corazón normal y un corazón con una estenosis pulmonar básicamente, en cual básicamente la válvula está un poco más agrandada y por lo tanto pues se impide el paso básicamente como tal. Y siguiente. Con respecto a la etiología, la causa más frecuente es de origen congénito, básicamente. Y que con síntomas, y la presencia de síntomas es menos frecuente, básicamente. Y como tal, si hay síntomas, en general, pues aparece insuficiencia cardíaca derecha, bajo gasto, angina y congestión venosa sistémica. Con respecto al diagnóstico para la estenosis pulmonar, pues también se utiliza un ecocardiograma Doppler, como en el programa anterior, y pues la cual se puede dar como resultados que nos dice básicamente la gravedad, la cual puede clasificarse en tres tipos: leve, moderado y severo. Con respecto a una gravedad leve, pues es el gradiente pico menor a 36 milímetros de mercurio. El moderado se encuentra de 36 a 64 milímetros de mercurio y el severo ya pues, es por ende superior a 64 milímetros de mercurio como tal. Ahí se puede ver una imagen, ¿no? En la cual se observa básicamente tu corazón con esta enfermedad. Siguiente. Luego tenemos la insuficiencia pulmonar. Con respecto a la insuficiencia pulmonar es básicamente una incompetencia en la válvula pulmonar, la cual puede dar como efecto que desplace el flujo sanguíneo de la arteria pulmonar al ventrículo derecho durante la diástole. Y pues en la imagen pues, se puede ver la normal y la pulmonar, en el cual básicamente hay una regurgitación, o sea que es el retroceso de la sangre hacia su origen. Y pues esta enfermedad pues, puede surgir como resultado de anomalías primarias de la válvula, agrandamiento del anillo o una combinación entre ambos factores. Entre dichos factores, la enfermedad más o la característica más frecuente es básicamente una hipertensión pulmonar, el cual pues da básicamente una insuficiencia pulmonar como tal. Siguiente. Con respecto a la enfermedad, básicamente la insuficiencia pulmonar se origina un reflujo sanguíneo del tronco pulmonar hacia el ventrículo derecho, pues sí, el cual pues, es causado por una anomalía en la válvula pulmonar. Y pues este fallo da como resultado una sobrecarga del volumen y un mayor trabajo del ventrículo derecho, el cual pues actúa con una buena tolerancia por un buen tiempo. Sin embargo, ya pues, que con la edad se desgasta y por ende su función que se ve afectada. Y sin embargo, cuando el ventrículo derecho y a veces la aurícula derecha se dilata, origina un ritmo cardíaco anormal, también conocido como la arritmia. Y una forma de diagnóstico pues, básicamente es que en esta enfermedad hay un signo físico característico, el cual es el soplo diastólico de tono alto decreciente, básicamente conocido como el soplo de Graham-Still, el cual pues, se percibe en el borde externo izquierdo y que es difícil de diferenciar de un soplo de la insuficiencia aórtica, el cual es más común básicamente. Se puede ver en la imagen, ¿no? El corazón. Ya, siguiente. Con respecto al diagnóstico, en la mayoría de estas enfermedades pues, se usa una ecocardiografía de doble, básicamente. En esta pues se usa una radiografía de tórax, en el cual se puede observar ventriculomegalia y auriculomegalia, ambos en el lado derecho. Y asimismo es posible valorar la morfología y la función de la válvula pulmonar por medio de una ecocardiografía Doppler transtorácica. Siguiente. Luego tenemos la endocarditis marántica. ¿Qué es esta enfermedad? Básicamente la endocarditis marántica es básicamente una endocarditis de origen no infeccioso o no asociado a bacterias, básicamente, el cual está asociado con una serie de condiciones, de las cuales la malignidad avanzada es la más común en la mayoría de casos, o el 80% de los casos principalmente. Entre ellas, pues, está la neoplasia, la cual es la más común,
entre ejemplos de neoplasia, pues tenemos el adenocarcinoma pancreático, adenocarcinoma pulmonar y tumor linfomático. Y las causas menos frecuentes pues incluyen afecciones inflamatorias como el síndrome antifosfolipídico, artritis reumatoide, la sepsis y la quemadura. Como tal, con endocarditis hemática, pues se refiere a la formación de trombos estériles compuestos por fibrina y plaquetas sobre las válvulas cardíacas y el endocardio, la cual estas acciones básicamente son resultado de un traumatismo, complejos autoinmunitarios circulantes, vasculitis o un estado de hipercoagulidad. Y pues todos estos efectos están relacionados a la ausencia de una infección bacteriana, como ya lo mencioné. Siguiente. Ya, con respecto a la patogenia, básicamente se desconoce al factor iniciador de la enfermedad. Sin embargo, se considera que la lesión arterial en un estado de hipercoagulidad es fundamental para el desarrollo de la endocarditis hemática, básicamente. Y asimismo, pues considera que el daño endotelial causado por las citocinas circulantes, entre las cuales tenemos el factor de necrosis tumoral o la interleucina 1, pues pueden desencadenar el depósito de plaquetas y fibrina, los cuales ya son hechos confirmados. Y asimismo, en comparación con las vegetaciones de la endocarditis infecciosa, las vegetaciones en la endocarditis hemática pues se desprenden fácilmente, o sea que los trombos básicamente fluyen fácilmente que por el sistema sanguíneo. Esto debido a que no hay una acción inflamatoria en el sitio de unión. Y asimismo, este flujo fácil pues da como efecto que haya una mayor tendencia a que estas vegetaciones pues se involucren y provoquen un infarto extenso básicamente. Y con respecto a la imagen pues se menciona que un estado de hipercoagulidad está definido básicamente como la propensión a la trombosis venosa debido a una anomalía en el sistema de coagulación. Estos casos pueden ser adquiridos o heredados según sea el individuo y en algunos casos puede haber una causa subyacente del estado de hipercoagulidad como defecto, claro, en la cascada básicamente. Siguiente. Y con respecto al diagnóstico, no existen pruebas para detectar específicamente la enfermedad y la mayoría de métodos diagnósticos van dirigidos hacia distinguir de la endocarditis hemática de la endocarditis infecciosa y detectar la causa subyacente de ambos. Había leído que un paso inicial es básicamente la evaluación completa del hemograma, pruebas químicas y las pruebas de función hepática. Y asimismo se menciona que en todos los casos en los que se sospeche de endocarditis hemática, se debe realizar un estudio de síndrome antifosfolipídico, es decir, la prueba de presencia de un anticoagulante lúpico en ausencia de anticoagulación y la obtención de los niveles de anticuerpos antifosfolipídicos. Eso. Siguiente. Claro, el método de imagen claramente que es la ecocardiografía. Si se sospecha básicamente de endocarditis hemática, pues se debe evaluarse con una ecocardiografía transtorno bidimensional, la cual es la más común en estos casos. Para detectar la presencia de vegetaciones valvulares o los trombos básicamente. Y asimismo, estas vegetaciones pues suelen estar comúnmente en el lado izquierdo. En los 2/3 de los casos pues afectan a la válvula mitral y hasta una cuarta parte de la válvula aórtica. Y con menor frecuencia pues están en ambas válvulas. En general están en una sola válvula como tal. Y pues en la imagen pues se observa, ¿no? Siguiente. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Hay un Kahoot y rotación también, así que
Muy bien, chicos. A ver, quiero cámaras prendidas de todo el mundo. Rapidito. Rapidito, cámaras prendidas de todo el mundo. Todos, todos, todos. Y los quiero ver bien participativos. ¿Qué pasó? A ver, Maristel, René, Santiago, Kevin, Noelia, Alexis, Jeff, González Pérez, Ariana, Gilda, Paul, Yerlin. Hasta ahora no regresan del simulacro. ¿Qué pasó? Stephanie. Chicos, chicos, prendan sus cámaras rapidito, rapidito. Ah, creo que no me creen. Voy a tomar captura de pantalla ahorita. Todos los que vea con la pantalla apagada, porque significa que no me escuchan, es porque no están. Voy a empezar a borrar la asistencia en este momento. Doctor, un ratito, por favor, estoy buscando mi Ya, cargador. lo que pasa es que ni me responden. A ver. Vamos, vamos. Maristel, ¿estás ahí? Paul, Gilda. Maristel. Maristel, Ángel. Paul, Ángel, Laura Gutiérrez. A la 1. A las 2. Ya, borrando asistencia. Maristel, a la 1. A las 2. A las 3, borrando asistencia. No están en la clase. Ya. Nos han hablado cosas muy bonitas, muy interesantes realmente, bien preparado todo, excelente, inclusive con los nombres, los epónimos de los soplos, ¿no? Algunos soplos tienen esos nombres, ya no me acordaba del soplo de Austin Flint, por ejemplo. Nombres antiguos, muy, muy clínicos, en realidad. Quiero preguntarle primero a los chicos, tienen un Kahoot, ya, rapidito nomás entonces, porque este dato sí es importante. ¿Cómo saben que un soplo es sistólico y cómo saben que un soplo es diastólico? Examinando al paciente. Luis, tu micro está apagado. Logué. Ya, pasen el Kahoot y vamos pensando en esa respuesta. Pásenlo rapidito, chicos, antes que se nos acabe el tiempo. A ver, vayan proyectando. Otra ahorita voy a pasar el pin del Kahoot. Ya. No se olviden de compartir el sonidito. ¿No se escucha, doctor? No, no se escucha. Ahora, Estamos a tiempo todavía. ¿ahora se escucha, doctor, o todavía? Todavía. Muy bien. Ahora sí.
Ya, a ver, empecemos con los que están registrados ahí. Vamos, chicos. A ver qué han traído. Vamos a ver, vamos a ver. Ya. Buena pregunta. Ventrículo izquierdo, efectivamente, porque la obstrucción está antes del ventrículo izquierdo. Ujú. Muy bien. Por el crecimiento auricular. Fibrilación auricular, ¿no? Ajá. Se trepó, Moisés. Y aquí el 100% tiene que responder, ¿ah? A ver. Han quemado bien, ¿no? Cerebro para hacer este cajón. Uy, ¿qué pasó, chicos? Se ha mencionado fiebre reumática, pero hasta el cansancio. Doctor, una aclaración. En esta pregunta, también la estenosis aórtica puede ser asociada a otra enfermedad. Creo que podría ser varios, dos alternativas. Ya. Ujú. Esa la he mencionado yo también en la clase. Insuficiencia mitral. Ujú. En los ancianos van a ver ustedes mucha estenosis aórtica. Hay 10 que no me han escuchado tampoco a mí, ni a los chicos. Vamos, vamos, ¿qué pasó?
Muy bien, esto sí quedó, pegó, pegó. Blanca, muy bien. Nene, creo que está inalcanzable hoy día, ¿no? Está valvular. Uy, justo se congeló. Perfecto, Moisés, genial. Tenemos un futuro cardiólogo por acá. Bien, chicos, rapidito, rapidito. Me están esperando en un salón. ¿Cómo sé al examinar un paciente que tiene un soplo sistólico o un soplo diastólico? Profesor, tal vez ubicándolo entre los ruidos cardíacos. Ya. Si escuchamos primero el ruido cardíaco 1, el primer ruido cardíaco, luego escuchamos un soplo, luego el ruido cardíaco 2, podríamos decir que es sistólico. Excelente. Ese soplo. Excelente. Y Ahora lo yo mismo. te pregunto, ¿y cómo sabes cuál es el primer ruido cardíaco escuchando y cuál es el segundo ruido cardíaco? Por esa técnica del loop-dub, 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 loop-dub,
También puede ser con exploración física, o sea, si yo me ubico a nivel el segundo foco cardíaco que se encontraba en el segundo espacio intercostal derecho, ahí puedo justamente ver un soplo sistólico, si hablo ¿Lo de una ves? estenosis ¿Lo ves? aórtica. ¿Lo ves? No, no, puedo escuchar un soplo. Ya, pero ¿cómo saben que es sistólico, que es diastólico? Todavía queda, una primera aproximación nos dio Kevin. Sí, está bien. Pero la cosa es entonces cómo sé cuáles son los ruidos cardíacos, escuchando. Pero sería conociendo, ¿no? Como el sonido. Ya, pero eso no es bien, bien difícil de diferenciar. Tiene que ser un oído muy entrenado en todo caso. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea rapidito, chicos? ¿Por qué me apagaron las cámaras? ¿Qué pasó? Rapidito para terminar, porque este dato que les voy a dar es de oro puro. Vamos, vamos. A ver, Valeria. No, pero tienes que escuchar. Escuchar. O sea, lo que me habían enseñado en primeros auxilios era de que así también se podía escuchar estos, diferenciar, porque era como que buscabas que no haya presión y después ya escuchas con el Ah, estetoscopio. claro, pero estamos hablando de escuchar el corazón. Ah, entonces estamos. Poner el estetoscopio sobre el corazón. ¿Cómo saben que el soplo es sistólico? Escuchan un soplo. Profesor, ¿Cómo saben que es sistólico y diastólico? Stalin. también esto nos estaría ayudando un poco lo que es el lugar de la ocultación en el que estamos tomando. Puede ser. Lo que pasa es que los soplos a veces se escuchan en todos los focos. Se escucha con más intensidad en uno que en otro, pero puede llevar a confusión. Y sin embargo, eso no te dice si es sistólico o diastólico. Te dice de repente que es aórtico, te dice que es mitral, pero no te dice si es sistólico o diastólico. Porque ustedes han hecho muy bien la diferencia hemodinámica en el ciclo cardíaco del tiempo en el que aparece el soplo. Pero necesitan saber cuando examinen al paciente que están frente a un soplo sistólico o diastólico. Emily. Doctor, no sé si estoy bien, pero para el soplo diastólico, ¿no se escucharía alguna regurgitación? Pero ¿cómo sabes cuál es regurgitativo, cuál es eyectivo? Yo recuerdo que para el diastólico, como va a haber un llenado de sangre, se iba a escuchar como que un pequeño ruido de, como si uno estuviera eh, absorbiendo con un sorbete el agua, algo así creo que. Pero a veces tampoco es fácil de diferenciar eso. Pero sí, tienes razón, hay algunas características de algunos soplos. Eso no te lo niego. Excelente. Stephanie. Sí, bueno, yo iba a relacionar que el primer ruido es un tono más grave y es de mayor duración, y el segundo ruido es tono agudo y menor duración. Ya, lo que pasa es que en la valvulopatía se altera también la acústica de los sonidos valvulares. Alguien, a ver, alguien por ahí que me dé la respuesta. A ver, Dependiendo si sucede en el primero o segundo ruido cardíaco. claro, pero no sabes, o sea, ¿cómo sabes tú auscultando cuál es el primero o el segundo ruido cardíaco? Ese es el tema. ¿Se puede? Entonces, ¿se puede o no se puede? De repente los cardiólogos nos venden humo. Ya, chicos. La respuesta, como han participado. A ver, Moisés, el cardiólogo del grupo. A ver. Doctor, creo que para identificar el segundo ruido cardíaco tenía una especie, creo que se llamaba loop, el primer ruido y el segundo Ya. eran dos, creo. Sí, Duplos, pero creo. no, en realidad no lo escuchas así, y mucho menos si hay un soplo. ¿Ah? Pero no era distendiéndolo con la respiración del paciente. Creo que eso ayudaba, creo, a identificar mejor. Puede ayudar un poquito para la localización de los soplos, escuchar algunos ruidos adicionales, pero no te dice el tiempo. Ya, la respuesta es la siguiente, chicos. No basta con auscultar. O sea, ustedes tienen que colocar con una mano el estetoscopio sobre el foco de auscultación y con la otra mano, me imagino que la mayoría aquí son diestros, así seguramente van a usar la mano derecha, o sea, con la izquierda el estetoscopio y con la derecha, o viceversa puede ser también, de acuerdo a la sensibilidad que tengan en los dedos, hay que palpar el pulso radial. Entonces, si el soplo que ustedes están escuchando coincide con la onda del pulso, el soplo es sistólico. ¿Ya? Pero ustedes están escuchando y al mismo tiempo sienten en los dedos el pulso, eso es un soplo sistólico. ¿Ya? Si no coinciden esos dos fenómenos, el acústico y el palpatorio,
es un soplo diastólico. O sea, sienten el soplo y no hay onda de pulso en ese momento, entonces es un soplo diastólico. ¿Ya? Esa es la forma de diferenciar. Y el primer ruido es aquel que está antes de la onda del pulso. El segundo ruido es el que está después de la onda del pulso. Es la misma técnica, ¿ya? Entonces no se olviden, cuando escuchen un soplo, y ustedes quieran saber si es sistólico o diastólico, inmediatamente mantengan la auscultación, pero palpen el pulso. Entonces, la recomendación es que ya tengan estetoscopio y tensiómetro. ¿Ya? Hay que conseguir ya. Entonces, por favor, conversen con sus padres para que les puedan proveer de un estetoscopio y un tensiómetro. No importa que sea baratito, hay que iniciar con algo. Si pueden ya darles un buen estetoscopio, entonces también es ideal. Y además siempre es bueno tener en casa, sobre todo para la toma de presión arterial, ¿no? Un estetoscopio y un tensiómetro. Entonces hay que conseguir. ¿Ya? Lo otro es, escuchen, acostúmbrense primero con su corazón, escuchen los sonidos. ¿Ya? Escuchen sus sonidos pulmonares, sus sonidos cardíacos, acostúmbrense a los sonidos normales antes que entren a clínica, porque allí ya van a empezar a ver cosas anormales. Primero acostúmbrense a lo normal, examinen a sus familiares, y si por ahí escuchan un soplo, apliquen lo que les estoy diciendo. En todo caso, entrenen la identificación del primer y segundo ruido. Recuerden, el primer ruido va a ocurrir antes de la onda del pulso. Tiene que ser auscultación y palpación al mismo tiempo. ¿Ya? Va a ocurrir el primer ruido antes de la onda del pulso, el segundo ruido después. ¿Cómo van a localizarlo bien? Escuchando, quedándose ahí un rato, entrenando. Entonces, por esa razón, que les consigan ya para que vayan aprendiendo. Escuchen los pulmones normales, el murmullo vesicular, escúchenlo, acostúmbrense al sonido normal, ¿sí? Para que ustedes luego cuando pasen a clínica aprendan a reconocer los ruidos anormales. ¿Ya? Bien, chicos. Nos hemos pasado la hora y, como les digo, tengo unos alumnos esperando. Excelente presentación, chicos, felicitaciones. En esta sesión de 4 horas hemos aprendido, creo, bastantes cosas, hemos utilizado bastante información que van a aplicar ustedes clínicamente como corresponde a los conceptos de fisiopatología para diferentes enfermedades. ¿Ya? Listo, chicos, nos estamos viendo, Dios mediante, la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.